En el tiempo presente, tal vez uno de las luchas más fuertes que tiene el mundo es la lucha por la verdad. Casi siempre en un mundo relativista, pluralista como en el que vivimos, el intento de homicidio hacia la verdad se reduce a dos grupos: aquellos que dicen que la verdad no existe y aquellos que dicen que todos tienen la verdad. Ambos son igual de falaces, ambos conducen a lo mismo, a una relativización de los absolutos que la palabra de Dios tiene. Pero es aún más triste cuando desde la fe, desde las trincheras de la fe, se reduce también la verdad, entendiendo que debe ser ofrecida como una más de tantas opciones que hay sobre la mesa. Es decir, vengan que nosotros también tenemos una opción en donde ustedes se pueden sentir cómodos y no se presenta la verdad como lo que es realmente, como la única verdad. Creo que el grave problema de todo esto es porque tenemos la tendencia de presentar la verdad, en este caso del Evangelio, simplemente como un sistema de doctrina, pero apartado de Cristo, que es el que genera ese sistema de doctrina. No se puede tener el beneficio de Cristo sin Cristo mismo. De hecho, en las Escrituras hay varios pasajes que nos enseñan esta realidad, pero antes de leer el pasaje que servirá como base para nuestro sermón de hoy, que se encuentra en Colosenses capítulo 2, del 8 al 15, quiero contar un relato, creo que es del pastor Holland, que él cuenta que alguna vez tomó un vuelo y al lado de él se sentaron dos personas, una pareja de ancianos, y él empezó a enseñarles o a predicarles el Evangelio. Y dice que al final de la exposición él pensó: wow, qué exposición brillante hice acerca de lo que es el Evangelio. Pero las dos personas que iban al lado de él dijeron: qué bueno, otra vez te hablaremos. Y él dijo: ¿dónde está el error? ¿Dónde está la falla? Y la falla estaba en eso: ofrecer simplemente un sistema y no presentar a Cristo. Y una cosa tiene que ir justamente con la otra, porque si no vamos a fracasar en nuestro intento. En la carta a los Colosenses, en el capítulo que les dije, el contexto de Colosas es un contexto bastante complejo, porque había falsos maestros que desde muchos lugares presentaban una visión de lo que ellos creían que era verdad, y parece ser que la iglesia estaba siendo amenazada o atacada por estos falsos maestros, y por esa razón Pablo empieza a escribir sobre ese tema. Y ya aquí en el capítulo 2, a partir del versículo 8, se llega al centro, al meollo del asunto, y el apóstol Pablo presenta esto que a continuación voy a leer para ustedes. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El pasaje podríamos dividirlo en tres partes. De hecho,
es la forma como lo voy a presentar hoy. Una primera parte hace una advertencia contra el engaño. En una segunda parte hay un contraste entre la filosofía hueca y la persona de Cristo, mostrando la verdad como personal y las falsas filosofías simplemente como ideologías. Y finalmente hay un relato de lo que es la obra de Cristo hecha en el corazón del hombre. Y quiero iniciar en este capítulo 8 por la advertencia que el Señor hace sobre todas estas ideologías que estaban atacando a la iglesia. En el versículo 8 hay un mirad. La palabra griega ahí es bastante interesante porque viene de la raíz de blepo, que es ved, estad atentos. Y no es simplemente poner los ojos en, sino cuidado con esto que les voy a decir. Y él les dice, mirad que nadie os engañe. La pregunta sería ¿engañe con relación a qué? Aquí hay otra palabra bien interesante, que engañar es llevar cautivo. Es como aquellas personas que eran tomadas como esclavos cuando había una conquista y no tenían ninguna posibilidad de escape. Eran atados en cadenas, desnudados, y tenían que caminar larguísimos kilómetros. Muchos morían en la travesía hasta llegar a donde finalmente iban a pasar el resto de sus vidas como esclavos. Es decir, la imagen es bastante gráfica de lo que allí se está diciendo. Mirad que nadie los lleve cautivos, mirad que nadie los engañe, pero ¿engañe en qué? Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí hay algo bien significativo. Lo que se pretendía engañar, o a quienes se pretendía engañar, era a las personas que hacían parte de la iglesia del Señor, llevándolas de la fe en Cristo, o tratando de hacerlo, de llevarlos de la fe en Cristo a una cantidad de falsas doctrinas que en aquel momento se daban en Colosas. Por lo menos había dos y una mezcla de ellas. Por lo menos una parte tenían que ver con los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de personas, para los que de pronto no lo saben, que querían añadirle algo más al evangelio de la gracia. Ellos llegaban y decían, mira, sí, la gracia, la salvación es por gracia, pero tú tienes que hacer todo esto adicional que dice la ley. Es decir, tú tienes que guardar el día de reposo que guardaban los judíos los sábados, te tienes que circuncidar, tienes que celebrar esta serie de ritos, porque de no hacerlo, seguramente tú no eres salvo. Ahora imagínese el peligro de esa enseñanza. La salvación es solo por la gracia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma de ser salvo, y eso se recibe mediante la fe. Pero estos hombres estaban diciendo que la obra de Cristo no era suficiente, sino que además había que añadirse a esa obra otras cosas. Se podrá imaginar el peligro. Esto era contrario al evangelio, pero no era la única línea de falsa doctrina que estaba allí, sino que seguramente era el inicio de los movimientos gnósticos. Esta carta probablemente fue escrita seguramente desde la prisión, pero entre el año 60 y 62 de la era cristiana, y eran los albores o los inicios de lo que hoy conocemos como gnosticismo, que se terminó de desarrollar en el siglo II, pero la base del gnosticismo ya existía, y no era un gnosticismo incipiente. Ellos creían que la materia era mala y el espíritu era bueno, y entonces miraban a Cristo con sospecha. Decían, bueno, Cristo es el Mesías Redentor, y entonces ¿cómo pudo ocupar un cuerpo humano siendo que la materia es mala? Al mezclarse esas dos corrientes, el gnosticismo pagano y el judaísmo, produjeron una tercera forma de falsa doctrina que tenía una especie del orgullo, el orgullo judío mezclado con el misticismo pagano, y eso daba como resultado
algo así como un jugo de cianuro con arsénico, fatal para el alma del hombre. Y el apóstol Pablo le dice, nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Las palabras que usa son por medio de filosofías y huecas sutilezas. La palabra filosofía son dos vocablos griegos interesantes. El primero es el phileos, que es el amor hacia algo o hacia alguien, y el sofía, que era el nombre de la sabiduría o diosa del conocimiento, es decir, el amor al conocimiento. Pero este no era el conocimiento aprobado de Dios, sino que era, como lo explicaba el pastor Oduber en la escuela dominical, era el conocimiento que Dios rechaza porque parte del razonamiento humano caído. Es un conocimiento perverso, una sabiduría animal que se levanta con una lógica malvada contra todo lo que es Dios y contra todo lo que Dios enseña. De hecho, Pablo le dice filosofías y huecas sutilezas. Y la palabra sutilezas es algo bien paradójico, porque nos muestra la capacidad del hombre de ocuparse de lo que no es importante. ¿Cómo así? Creo que usted ha escuchado aquel refrán que dice, los árboles no te dejan ver el bosque, ¿cierto? Y no sé cuántos han caminado una tarde, sobre todo una tarde de diciembre a las 5 de la tarde por un bosque. Uno ve el sol ahí y uno dice, uy, qué problema, tengo 45 minutos de luz. Y si no salgo de este lugar, lo más probable es que me pierda. Tiene que buscar puntos de referencia y tratar de salir. Pero cuando uno va distraído, se pone a mirar el helecho, que es una planta parásita muy bonita en un árbol, qué linda, y la flor del otro lado, y los animales, y cuando se da cuenta, está extraviado. Las sutilezas, el helecho, el musgo al norte, los animales, las flores, te hicieron extraviar del camino. Una hueca sutileza. A veces estos sistemas filosóficos se ocupan más de los detalles que de lo importante, a diferencia del cristianismo. Pero, cuidado, y el cristianismo se ocupa más del detalle, de muchos detalles, que de lo que es verdaderamente importante, o de quien es verdaderamente importante, que es Cristo el Señor. A veces estamos más preocupados por las formas que por la esencia de las cosas, y no miramos a Cristo como la Escritura nos dice. ¿Por qué esta filosofía eran huecas sutilezas? ¿O por qué estas filosofías y huecas sutilezas eran tan peligrosas? Pues aquí dice que el grave problema de esto es que eran construidas por las tradiciones de los hombres. Los judíos tenían una cantidad de tradiciones que apartaban al hombre de Dios continuamente. Los talmudes eran terriblemente elaborados para poner el detalle de la ley, pero apartaban al hombre de Dios continuamente. No le dejaban ver a Cristo, ponían un velo más grueso que el velo que estuvo frente al lugar santísimo. No permitían al hombre acercarse a Cristo, tradiciones de los hombres. Pero no quiero que pensemos que todas las tradiciones son destructivas y malignas, como la tradición católico-romana, que es destructiva y maligna, o la tradición liberal, que es destructiva y maligna. No. Aquí estamos hablando de estas tradiciones destructivas y malignas, pero no todas las tradiciones son así. El cristianismo tiene una tradición gloriosa, y es gloriosa ¿por qué? Porque siempre apunta a la Escritura, y en consecuencia siempre apunta hacia Cristo. Pero hay tradiciones de hombres que nada tienen que ver con la palabra de Dios, sino que son construcciones artificiales de los corazones caídos. Y a eso es lo que apunta Pablo. Hay un comentarista, creo que es Hendrickson, no recuerdo en cuál de los libros lo leí, o a Kelly Delis, pero decían que uno de los graves problemas que perturbó
al catolicismo romano y en consecuencia a todo lo que se predicaba en la Edad Media, fue la visión aristotélica del Evangelio. Aristóteles era un pagano, un filósofo con una mente brillante, con una lógica maravillosa que seguramente los estudiantes de seminario tendrán que leer a Aristóteles, la lógica aristotélica y algunos tratados de Aristóteles. Espero que lo hagan. Pero el conocimiento de Aristóteles no apunta hacia Cristo. De hecho, fue el gran fracaso de la teología escolástica, apuntar hacia Aristóteles, o como dice J. Vernon McGee, apuntar hacia Platón, al mundo de las ideas, haciendo una mezcla de cristianismo con paganismo. Resultado, muerte. Tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esta frase es bastante intrigante. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Bien, un grupo de eruditos creían que los rudimentos del mundo se referían a una especie de espíritus que atacaban al hombre haciéndoles daño. Seguramente sí los hay, pero están en este pasaje también. Pero aquí el rudimento como tal, o la construcción gramatical en griego, indica que es lo básico, el ABC o el 1, 2, 3 del Evangelio, en algunos casos del Evangelio, pero en esta parte son los rudimentos del mundo, lo básico del mundo. Y con cosas muy sencillas se enreda de manera compleja a los hombres. Ahora, yo pregunto, ¿será que las religiones naturales no son sencillas? Yo creo que son muy sencillas. Adorar un árbol es algo muy sencillo, o adorar un trueno, pero son rudimentos, son cosas básicas. Y seguramente los rudimentos del mundo se refieren a los pensamientos iniciales del corazón caído que no están de acuerdo a Cristo. Y es lo que dice en esta parte, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, Cristo está en antítesis a todo esto. Entonces, aquí lo que Pablo está advirtiendo, lo que nos está diciendo y lo que le dijo a la iglesia de Colosas es: cuídense de las falsas filosofías y las huecas sutilezas que no están levantadas sobre un fundamento firme que es nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí hay una advertencia, pero no es lo único que hay en el pasaje. Luego, puesto en contraste, encontramos esto, un precioso contraste entre la falsa ciencia y Cristo. Pero necesito que usted me ayude nuevamente en algo. Vamos a leer de nuevo el versículo 8, pero esta vez nos vamos a extender hasta el 10, para que podamos apreciar el contraste que está allí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo leí hasta acá, aunque no voy a tocar tanto el versículo 11, pero quiero que note algo. En el primer versículo que leímos, en el versículo 8, Pablo habla de filosofías, ideologías, sutilezas, pero en el versículo 9, la antítesis no es combatir esa filosofía con más filosofía, sino que presenta a una persona como antítesis de una idea. Esto es bien profundo y es muy importante que lo tengamos en mente, porque es la base que tenemos, la base epistemológica para una correcta apologética en español, para una correcta defensa del Evangelio. El mundo tiene ideas, ideologías que salen de la mente del hombre, que hoy cree una cosa y mañana otra. Sí, y eso siempre sucede así. Hoy cree una cosa y mañana otra. Los únicos que permanecemos creciendo y en una sola base somos los cristianos. Todo el mundo es cambiante, cambia, y hoy viene una moda y mañana otra. En fin, los creyentes permanecemos. ¿Por qué? No porque seamos mejores, más intelectuales o más capaces que el mundo. No, es por la obra del Espíritu en nosotros. Pero todo lo que el mundo hace es huecas, sutilezas, filosofías, basura. La antítesis de todo eso es Cristo.
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la palabra que utiliza allí para plenitud es pleroma, alguien que está completo. El texto no está diciendo que Cristo es divino. El texto está diciendo que Cristo es Dios. Es una declaración maravillosa para nuestra fe. Cristo es Dios. Y esto debió ser una bofetada muy fuerte para la filosofía gnóstica en primer lugar. Porque el gnóstico decía, no, la materia es mala, él no pudo tomar un cuerpo porque la materia es mala, tenía que ser apariencia. Dicen, no, tú estás equivocado. El hombre que está caminando allí, que estuvo caminando allí, que murió y resucitó al tercer día, el que fue a la cruz, Él es Dios. Tuvo un cuerpo real, un cuerpo de verdad, tiene un cuerpo real, un cuerpo de verdad, pero es Dios. No podemos entender eso, dirían los gnósticos. Los cristianos decimos, tampoco lo entendemos en su totalidad, pero lo creemos. Y no es una fe ciega, porque la evidencia de sus pasos en la tierra están allí. De tal manera que una ideología se combate con hechos. Aquí no hay manera de relativizar la verdad. Una persona es presentada como la verdad. ¿Se da cuenta de la importancia de esto? Lo peor que puede hacer un cristiano es tratar de discutir con los relativistas, con tanto loco que anda suelto en medio del mundo, de manera intelectual. Menos ahora, tal vez con los racionalistas se podía discutir y quedaban sin palabras. Aquellos que pensaban que la razón es la medida de todas las cosas, con ellos podíamos discutir. Pero ¿cómo discutimos hoy con personas que solamente repiten un eslogan? El hombre es malvado, feminista. El hombre es malvado. Mira, déjame explicarte, el hombre no es malvado, estamos en el mismo punto. El hombre es malvado, el hombre es malvado, feministas. O con marxistas culturales. ¿Cómo combatimos con marxistas culturales? No podemos. Empiezan a saltar o hacen un evento histérico, pero discutamos. No quiero. Creo en mi verdad. No podemos discutir. ¿Qué podemos hacer? Mostrar la verdad. Cristo es la verdad. Y no estoy hablando del testimonio simplemente. Ahora, sí hay 4 o 5 cosas que podemos decir para que la persona calle o ponerle un Valium. Pero hay 3 o 4 cosas que podemos decirles. Pero aquí lo que nos dice la Escritura es mostrar a Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es la antítesis de todas las mentiras del mundo, porque Él es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es el Señor. De hecho, ¿se acuerdan el Evangelio según San Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Luego nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Cristo es la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Ven a Cristo. Solo Él, y Él es la fuente de toda verdad. Entonces, este maravilloso contraste es una vacuna contra el engaño. Entonces nos damos cuenta, el apóstol Pablo primero nos exhorta, nos da una advertencia sobre el engaño, pero ahora nos presenta la verdad a Cristo en contraste, como antítesis de las filosofías del engaño. Pero el texto no queda allí, sino que en tercer lugar hay un relato de la obra de Cristo que nos ayuda a prevenir el engaño. Y seguramente esto también fue un golpe para aquellos grupos sectarios que estaban allí. A partir del versículo empecemos desde el 10. Y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es una declaración maravillosa, porque nos está hablando de Cristo como supremo gobernador de todo el universo. No está diciendo que Cristo es la cabeza de los demonios, eso sería una locura. Lo que está diciendo es que está por sobre todo, por sobre todo. Creo que la NBI, pero la nota no la traje, creo que la NBI tiene una traducción un poco más acercada al griego, a pesar de que no es una Biblia textual. Entonces, y vosotros estáis completos en él. Pero esto es una declaración maravillosa para el pueblo de Dios, porque nos está diciendo, de hecho, J. Vernon McGee dice que es un término naval que tiene que ver cuando el barco y los marineros están listos para salir hacia su puerto. No se trata en esta parte de que somos ya cuerpos glorificados. No se trata de eso. Ninguno de nosotros. Seguimos envejeciendo, aunque yo me pinto las canas para que se me vean blancas. No, vamos envejeciendo poco a poco. Poco a poco. Heriberto y yo también nos pintamos las canas. Para que no... Vamos envejeciendo, eso es inevitable. De tal manera, nuestros cuerpos no están glorificados aún. En algún momento lo estaremos, cuando venga el Señor. Pero ¿a qué se refiere estar completos en Él? Que Cristo hizo todo lo que desde la eternidad con el Padre habían determinado hacer a favor de su pueblo. Y estamos completos en Él. Nuestra redención es consumada. Lo dijo el Señor en el Evangelio de Juan. Estamos completos. Nos dio su Espíritu, que son las arras, la seguridad de que un día estaremos con Él. Sí, vamos a morir en algún momento, en algún tiempo vamos a morir, vamos a sufrir. Pero estamos completos en Él, en Cristo, que es nuestra cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y está por encima de todo principado y potestad. Y aquí empieza este relato de la obra del Espíritu Santo a favor de su pueblo en virtud de la obra de Cristo. Ya en el versículo 11 dice, en Él, hablando de Cristo, y esta frase se repite una y otra vez en los escritos de Pablo, en Él, hablando de uno de los misterios más maravillosos de toda la Escritura y que nos asegura la vida eterna, que se trata de la unión con Cristo. Estamos unidos vitalmente con Cristo. Cristo es nuestro, iglesia, es nuestro. Por lo tanto, nuestra aproximación a Cristo es con toda seguridad. Podemos decir, Cristo es mío, en el sentido que lo dice una esposa con el esposo. Él es mío. No es mi sirviente como creen los apóstoles de la prosperidad. No, es mío, es mi Señor, es mi amo, es mi Rey, es mi Salvador, mi Redentor. Cristo es mío en ese sentido y yo soy suyo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta primera referencia a la circuncisión se trata de la circuncisión espiritual del alma. La circuncisión en la carne había sido dada a Abraham y luego entró en la ley y pasó a Moisés. Y la circuncisión era en la carne, pero ahora nos está hablando de algo más profundo y creo que está hablando del nuevo nacimiento. Es decir, el Señor quita, de hecho, la circuncisión tenía un significado y era quitar el prepucio para ponernos en comunión con Dios dentro de un pacto. Pero ahora esta circuncisión es algo espiritual, que hace el Espíritu Santo en el corazón de sus escogidos.
nos quita el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, pero no es en la circuncisión de Cristo a los 8 días. No se trata de eso. Se trata de la cruz, del evento que ocurrió en la cruz. Estamos unidos a Cristo. Aquí hay una unión misteriosa. Por el Espíritu de Dios, Cristo nos ha tomado y nos ha hecho parte para siempre. Parte no se entienda en el sentido monista, sino en el sentido del desposorio. Nos ha tomado para siempre como suyos. Y en la cruz, con Cristo, fuimos crucificados. Y el versículo, fuimos circuncidados. Y el versículo que sigue nos aclara plenamente este significado cuando dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Una aclaración aquí es importante. Aquí el bautismo solo puede ser tomado como el símbolo de la muerte con Cristo del viejo hombre que quedará allí sepultado y la resurrección de un hombre nuevo para la gloria de Dios. Es una imagen que no sé cómo nuestros hermanos anglicanos y presbiterianos hacen. Nadie muere por aspersión. Nadie es sepultado por aspersión. La imagen es demasiado gráfica. Somos sepultados. Ahora, esto tampoco está hablando, y es la segunda anotación, del bautismo regeneracional. Tampoco está hablando de que una persona es regenerada en las aguas del bautismo. No, a las aguas del bautismo bajan los que han sido regenerados. Eso es lo que entendemos. Pero Pablo está usando una serie de imágenes y esta es maravillosa. Sepultados con Él en el bautismo, como por allá aparece en Romanos 6:4, en el cual fuisteis también resucitados. Todo lo que nos hemos bautizado, creo que recordamos con mucho cariño y con mucho amor ese momento. Tal vez estábamos vestidos de blanco, como se estila, y estaban los pastores y las personas que nos iban a bautizar allí. Y el ministro tomó nuestra nariz, nos metió totalmente en el agua y luego nos sacó. ¿Qué ocurrió allí físicamente? Nada, una inmersión. Y de hecho, ¿qué pasa si un incrédulo se bautiza? Pues que sale mojado. Eso es lo que ocurre. Pero cuando un creyente, alguien que ha confiado en Cristo, se bautiza, está oyendo la voz del Señor, siendo obediente a esa voz, ¿entienden? Siendo obediente al Señor. ¿Has creído? Bautízate. Porque eso representa esto que el apóstol Pablo está diciendo. Que somos sepultados juntamente con Cristo. El viejo hombre allí quedará, allí quedó. Eso es lo que públicamente testificamos. Y nos levantamos, esa nueva criatura que el Señor ha hecho para su gloria. Ahora, ¿por qué sabemos todo esto? Porque la Escritura dice que fuimos sepultados, pero también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y qué bueno que la resurrección esté antes de la fe en este pasaje, porque nadie puede creer antes de resucitar. De hecho, los muertos no pueden creer. No le puedes decir a un muerto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque no pasará nada. Para que una persona pueda creer, tiene que nacer de nuevo. Eso es lo que dice la Escritura. No, nadie puede creer si no nace de nuevo. Y lo que es más llamativo es todo el poder que Dios usa, no digo usó, o podríamos usar el presente continuo, está usando Dios para dar vida a cada uno de los hombres y mujeres que conocerán a Cristo y que han conocido a Cristo
desde el primer momento de la historia hasta que el Señor venga. ¿Sabe cuánto poder despliega hoy en día el Señor para dar vida a alguien que no le conoce? El mismo poder que usó para levantar a Cristo de entre los muertos. Y eso es un verdadero milagro. Cuando uno lee estas palabras y dice, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, ¿a quién? A Cristo. Estamos viendo un despliegue del poder de Dios en el nuevo nacimiento. Estamos viendo el despliegue del poder de Dios en el corazón de cada uno. Usted nació de nuevo. Si usted nació de nuevo, el Señor derramó un gran poder en su alma para levantarlo de la muerte espiritual, y hoy pueda ver a Cristo. Este es el gran privilegio de estar congregados hoy. Hombres y mujeres resucitados por el poder de Cristo de una manera milagrosa. Esto es más grande, mis hermanos, que camine un paralítico, vea a un ciego, escuche a un sordo. Esto es muy grande realmente, porque es un despliegue del poder de Dios que muchas veces ni siquiera vemos. Muchas veces no lo vemos. Por eso cantamos, no sé por qué la gracia del Señor un día me alcanzó y cómo obró el Espíritu Santo en mi corazón. No lo sé. Qué hermoso cuando vemos que nuestros hijos se convierten, que nuestros familiares se convierten, que nuestros amigos se convierten, que los extraños se convierten y llegan a ser nuestros hermanos en la fe. Pero lo vemos después de muchos días. Oye, pero este no era el... Sí, ese era. Ah. ¿Y qué pasó? La respuesta corta, el Señor lo transformó. No sabemos cómo ocurre. Es un glorioso misterio. Pero qué bueno que podamos ser testigos de este relato, de lo que Dios hace en el corazón del hombre. Y de verdad que esto debió ser un golpe muy fuerte a los judaizantes de ese momento. Entonces no, la ley. No. El Espíritu Santo circuncidó el corazón y fuimos bautizados por el Espíritu de tal manera que hoy somos nuevas criaturas. Y dice el texto, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¡Qué relato glorioso! Y ahora habla del perdón de pecados. ¿Qué podíamos hacer nosotros para que Dios perdonara nuestro pecado? Nada. ¿Podemos obligar a Dios a que nos mire con amor y nos perdone? No podemos hacerlo. ¿Cuán terrible es la suerte, por decir suerte, entre comillas, de aquel incrédulo que aplaza el llamado a venir a los pies de Cristo? Me arrepiento mañana, después de Navidad, después de carnavales, después de la Semana Santa, el otro año, cuando tenga 50, cuando tenga 60, cuando esté en mi lecho de muerte. Cuando estés en tu lecho de muerte, tu corazón estará más duro que el diamante. Y cualquiera que te ofrezca una esperanza, lo recibirás. Pero igual el infierno te espera. Por lo tanto, el día es hoy. Y el Señor perdona nuestros pecados, pero acerquémonos hoy. No puedes obligar a Dios a que te perdone. Suplícale que te conceda arrepentimiento y fe. Suplícalo hoy. Confiesa que tu corazón está duro y pídele que te conceda esto. Perdonando los pecados. ¿Y cómo Dios perdona los pecados? ¿Cómo hizo para perdonar nuestros pecados? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su preciosa sangre.
por la aplicación que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras almas. Y este perdón de pecados es algo realmente dramático, como lo narra la Escritura. Porque ya en el versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchas veces nos preguntamos cuál es el acta. Primero vayamos al símbolo y luego pasamos a la realidad. El símbolo es, todos conocemos un pagaré. Hemos puesto la firma en un pagaré en blanco cuando pecamos. Sí, y se la han entregado al peor. Pero la deuda no es con el peor, la deuda es con el mejor. Pero el mejor no nos puede perdonar. No nos puede perdonar en virtud de lo que hacemos nosotros. Porque hay un acta terrible que firmamos cuando pecamos. Pero la realidad es que el acta de esos decretos que nos son contrarios es la ley. La ley es buena, es maravillosa, pero no es tu amigo. No. Porque cuando te presentas delante de la ley y allí está, me expongo a que me editen en este momento. Sí, ojalá, por eso quiero hacer esta claridad, porque estoy expuesto a que me editen y me traten de antinomiano. La ley empieza a acusarnos desde el día que nacimos. Naciste con el pecado, estás cargado con el pecado, y cuando pasan los días y pasan los meses y los años, la ley nos dice: no amas al Señor, no amas a tu prójimo. Eres un idólatra, no guardas el día, no amas a tus padres, y toda la lista de la ley nos sigue apuntando, y es un acta terrible de pecados que no podemos quitarnos. Y somos tan inteligentes que le decimos al Señor: dame otra oportunidad de cumplir la ley, por favor. Eso te entierra más. Porque las tablas de piedra pesan tanto que están atadas a tus pies en una cadena, y suelto en el mar te hundirás. No hay esperanza para la ley. Oh, pero gloria a Dios, Cristo el Señor vino y cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y la ley que nos mataba, ahora la vemos con gozo. Porque para nosotros hoy la ley nos marca la forma como debemos vivir. Nos dice cómo debemos vivir. La ley no nos podía salvar, la ley no nos puede salvar, pero ahora miramos la ley con amor. Señor, gracias por la ley, pero porque Él la cumplió. Cristo cumplió la ley, y Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y hoy esa acta la clavó en la cruz del Calvario. Y qué hermoso es esto, porque bien no podemos cumplir la ley, pero ahora podemos hacer lo que el Señor nos manda, y podemos caminar en obediencia a Dios, cumpliendo la ley. Pero porque la ley no nos salva, nos salvó Cristo. Y podemos vivir regocijándonos en esa maravillosa ley. Pero Cristo no solo hizo esto en el corazón nuestro y de forma externa para rescatarnos, sino que quiero ir cerrando con esto, sino que también derrotó en la cruz a todos aquellos que eran nuestros acusadores. En el versículo 15 dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En esta parte se unen de manera maravillosa lo que Lutero llamó la teología de la cruz, pero también la teología de la gloria. Sin la teología de la cruz no hay teología de la gloria. Sin la cruz no hay gloria. Y nuestra gloria empieza
En la cruz. ¿Cuándo? Cuando vimos a Cristo, cuando Cristo nos fue presentado. Cristo venció a los principados y las potestades. ¿Dónde? En la cruz. No los venció bajando al infierno. Los venció en la cruz. Consumado es. En la cruz del Calvario. Y el relato que finaliza acá, que realmente finaliza en el 17, pero por razones didácticas solo lo corté en el 15. Pero aquí hay una descripción de lo que hacían los emperadores cuando vencían. Los enemigos, los de más alto rango, sobre todo los emperadores romanos, eran encerrados en una jaula o a veces encadenados detrás de un caballo y paseados desnudos por en medio de las ciudades capitales. De hecho, se cree que esa es la razón por la cual Cleopatra se suicidó dejándose morder de una víbora. Porque lo que le esperaba seguramente a ella, por haberse opuesto al imperio, era ser llevada desnuda, en vergüenza, para que todos los demás le gritaran lo que quisieran, la vituperaran, le arrojaran lo que quisieran. Y esa es la figura que utiliza el texto acá. Acudamos un poco a la imaginación. Satanás siempre creyó, y sus huestes, que tuvo a Cristo a un paso de la derrota. La arrogancia es atrevida. Siempre lo creyó. En la tentación del desierto dijo, lo tengo, está hambriento, famélico, es el momento. Dile a esas piedras que se vuelvan pan, si eres hijo de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Bueno, no fue el momento. Usaré a Pedro, su amigo. No quieras tal cosa para ti. No, ¿cómo se te ocurre desear la cruz? ¿Cómo? Apártate de mí, Satanás. 2-0 ganando el Señor. Getsemaní, el huerto. Aquí lo mato. El Señor clamó y fue escuchado. Y el Señor le respondió, el Padre le respondió. La cruz, ahora sí, no hay esperanza para él. Una vez sepultado, el mundo es mío. No, fue la muerte de Satanás. La muerte de la muerte. Y ahora el Señor lo exhibe públicamente. Dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Y en el tiempo final, en el juicio final, estará encadenado. Esto es una figura gloriosa. Delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien dando la sentencia final dirá, arrójenlo al lago de fuego. Y ahí todo el valor de Satanás le será quitado. Y no sé qué dirá, pero eso se empezó a gestar, se dio desde la misma cruz del Calvario. Allí lo derrotó. Entonces la cruz para nosotros, hermanos, significa redención, perdón de pecados, adopción, expiación. La cruz para nosotros significa que el Señor nos ha perdonado y que hoy no somos indignos de presentarnos delante de Él, sino que estamos cubiertos por Él, estamos cubiertos por Cristo el Señor. Y el glorioso día, cuando los libros sean abiertos y aparezca un libro que se llama el libro de la vida, qué símbolo maravilloso, y nuestros nombres aparezcan allí escritos por la sangre del Cordero, nosotros le diremos, Señor Jesucristo, gracias por la cruz, gracias por tu sangre, gracias por derrotar a mis enemigos, gracias por redimirme, Señor, gracias por hacerme tuyo para siempre. Amén.